Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra clase de Cristología. Estamos avanzando ya hacia la última parte de nuestras 7 escenas en que hemos estado considerando la mediación de Cristo. Estamos hablando de cómo Cristo es el cumplimiento de las escenas que en el Antiguo Testamento nos hablan de mediación. Todo esto anticipaba la obra del Hijo de Dios a nuestro favor. Y vamos a considerar entonces de estas 7 imágenes. Ya vimos las primeras 3 que hablaban principalmente de la persona de Cristo como el Mesías, el Hijo del Hombre y la promesa dada a Abraham. Y ya también en el pasado video consideramos el templo y la serpiente en el desierto como anticipos de la obra de Cristo. Pues ya nos restan solo 2, que son el hablar del maná y de la carne y la sangre como anticipos también de la obra de Cristo. Entonces vamos a pues estudiar estas 2 escenas para terminar de esta manera pues con nuestra lista de estos 7 pasajes que hacen eco del Antiguo Testamento. Estamos hablando todavía desde la perspectiva del drama, por eso esta importante conexión que debemos ver desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento, pues para ver la conexión, para ver que la redención no fue un plan elaborado a la carrera, no fue algo improvisado, sino que Dios ya desde el pasado estaba anunciando, mostrándonos cómo sería su pueblo redimido, siempre a través de un mediador, siempre a través de un representante a favor del pueblo que quería el Señor redimir. Así es que pues nada de esto fue improvisado, de ahí la importancia de considerar el drama, todo el camino desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta la cruz, hasta la resurrección, ya estaba trazado desde la eternidad. Entonces hablemos de esto, hablemos del maná, hablemos de la carne y de la sangre. El maná. Bien, en Juan capítulo 6 se nos muestra a Jesús teniendo una interesantísima conversación con sus discípulos. En Juan capítulo 6 vemos a la gente buscando a Jesús para que les dé comida. Hay que entender todo esto en el contexto de lo que ha pasado. Tú estás a lo mejor bien familiarizado con el hecho de que Jesús multiplicó el pan y los peces, ¿te acuerdas? 5 panes, 2 peces, y le dio de comer a al menos una multitud de 5,000 personas. Eso pasó un día antes de esta conversación. Al otro día, así como si nada, la gente se encuentra a Jesús, pero ese como si nada es entre comillas, tú sabes, la gente a propósito busca a Jesús y se lo encuentran y es algo así como, caray, mira, otra vez te encontramos, Jesús. No lo encontraron, en realidad lo estaban buscando muy a propósito. ¿Para qué crees tú? Pues para tener otra dotación de comida gratis. En aquella época la comida era escasa. Quiero que sepas que la gente no tenía para comer a lo mejor 3 veces al día. La gente no encontraba pan gratis. El pan requería esfuerzo tenerlo. Había que trabajar, había que sudar mucho. La gente entonces ve en Jesús a alguien que está proveyendo gratuitamente de pan. Eso era raro en aquella época y por eso mismo pues se acercan a Jesús. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí, la gente es interesada, qué malo, la gente estaba buscando a Jesús solo interesadamente. Y eso nos lleva a una pregunta en este estudio, en este microestudio. Y la pregunta ¿es malo ser un interesado? O sea, ¿tú crees que Jesús está reprendiendo a las personas y reclamándoles algo así como, miren, qué interesados son ustedes, qué mal que solo me busquen por interés? ¿Es eso lo que está señalando? Porque hemos escuchado también muchas enseñanzas y sermones sobre esa línea, ¿no? Yo he escuchado gente predicar, hermano, usted tiene que buscar a Jesús desinteresadamente. Usted tiene que venir a Dios, pero no por interés. Yo mismo alguna vez eso creía, ¿no? Que debíamos buscar a Jesús sin esperar nada a cambio. Primero que nada, eso es imposible y después sería arrogante quien piense que puede buscar a Dios sin interés. Nadie busca a Dios sin interés. Todos tenemos pues una ambición, una búsqueda. Esta es la que hay que considerar si es legítima o no, pero siempre hay un móvil detrás de nuestros actos, siempre hay un interés. Nadie hace algo desinteresadamente. Si tú me preguntas por qué quiero vivir en santidad y por qué quiero ser fiel hasta el final, la respuesta es porque me interesa entrar al reino de los cielos, porque quiero resurrección y vida eterna. Por supuesto, sé que no es por mis obras, pero sé que mis obras son la evidencia de que Cristo ha obrado en mí. Así es que si estoy interesado en que haya frutos que demuestren que soy hijo de Dios, no existe tal cosa como el desinterés. ¿Okay? Jesús no está en este pasaje reprendiendo a las personas por su
interés, sino por lo pobre de sus intereses, que no es lo mismo. Jesús les está diciendo no que sus intereses, no que sea malo tener intereses, sino que es malo tener intereses tan pobres. Mira lo que dice Jesús en Juan 6:27, trabajad. Eso se lo dice a las personas que lo encontraron. Él les va a decir, ustedes me buscan, pero no porque creen, sino porque quieren más comida. Y ahora les dirá, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sí? Mira que Jesús les dice, esfuércense, sí, esfuércense, pero no por la clase de comida que se te acaba de un día para otro, sino por la clase de comida que el Hijo del Hombre te va a dar. No les está diciendo que no se esfuercen. Y no les está diciendo que pierdan todo interés, les está diciendo sus intereses están muy por debajo todavía de lo que deberían estar. El problema de los seres humanos, diría C.S. Lewis, no es que deseamos cosas, sino que nos conformamos con demasiado poco, con muy poco. El pecado nos ofrece cierto deleite, pero deleite temporal. Este mundo nos ofrece cierta gloria, pero gloria pasajera. Cristo nos ofrece algo que permanece. Así es que lo malo del ser humano no es que tiene intereses, por favor, todos tenemos intereses. Lo malo del ser humano es que tras la caída tiene intereses muy pobres. Vive para lo temporal, vive para lo vano, y es de lo que Cristo viene a rescatarnos también, de la vanidad de la vida, de la vanagloria de esta tierra, para darnos algo que es para siempre. La gente está en este pasaje hablando en términos de ver para creer. Ellos le dicen, a ver, ¿qué señal haces tú para que creamos? Muéstranos una señal. Nuestros padres comieron maná en el desierto. Ellos insisten en tener comida. Ellos pobres están en verdad necesitados y bastante interesados en comer en ese día también. Y entonces dicen, bueno, en el desierto hubo señales. El hombre de Dios, que era Moisés, dio señales y también vimos el maná, o vieron el maná nuestros padres. Así es que, ¿por qué no das tú una señal de manera que te creamos? La idea es ver para creer. Y entonces Jesús les va a decir, bueno, hablemos del maná, ya que están hablando del maná, hablemos del maná. Primero que nada, versículo 32, les aseguro, les digo de verdad, que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, no fue Moisés, fue mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dicen los discípulos, pues danos ese pan. Siguen pensando en comida. Lo que está diciendo Jesús es, miren, aclaremos algo, no fue obra de Moisés, fue la obra de mi Padre. Y mi Padre ahora les puede dar un mejor pan. Y ellos luego interesados, ¿no? Pues danos de ese pan. Pero Jesús no está refiriéndose a un pan que sacia el hambre de la barriga. Después, en el versículo 49, Jesús dice así, sí, sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Lo que está diciendo Jesús es, aquel pan servía para saciar el hambre, pero no evitó que murieran. Ahora les ofrece Dios un pan por el cual podrán ustedes ser libres de la muerte. En esto es superior el pan que está dándoles Dios en Cristo, aquel pan que Dios les dio por medio de Moisés a su pueblo. No fue Moisés, fue Dios. Moisés era solo el líder puesto por Dios. Entonces Jesús está aclarando estas cosas, ¿no? Moisés no era la gran cosa como ustedes piensan, sino que era Dios el que hacía grandes cosas a través de Moisés. Y aquel maná, aunque habrá sido muy interesante y sorprendente verlo todos los días regado en el suelo, no era la gran cosa comparado con lo que Cristo viene a hacer. Aquel pan saciaba el hambre, aquel pan quitaba pues aquel dolor de barriga, pero no podía quitar la muerte. Cristo Jesús viene y se constituye en aquel que puede saciarnos y librarnos de la muerte. En esto es superior. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, sino que el que come de este pan vivirá eternamente. Otra vez Jesús está diciendo, su problema no es que ambicionen cosas, su problema es que se conforman con demasiado poco. Piensan en saciar el hambre cuando yo les hablo de vencer la muerte, algo mejor. Yo soy el pan de vida, dirá Jesús. El que viene, yo no le echo fuera. Versículos 36 en adelante. Os lo he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Jesús está diciendo, ver para creer, me dicen ustedes, ya me están viendo. Aquí estoy yo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todas las personas que fueron a Jesús pidiéndole redención la recibieron. Y tú y yo hasta el día de hoy.
Nuestra vida comenzó con el día en que vinimos a Cristo y le dijimos: ten piedad de nosotros, rescátanos. Y Cristo no nos echó fuera, Cristo nos recibió y nos ha saciado y nos ha librado del pecado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es posible esto? Pues porque nadie viene a Cristo si no es traído por el Padre. Aquí vimos esta perfecta coordinación entre la mano de Dios, que es la que rescata del pecado, la mano y el poder de Dios, que es la que mueve nuestros corazones para vernos a nosotros mismos necesitados de Cristo, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros el querer y el hacer, llevándonos a Cristo, y Cristo recibiéndonos, porque sabe que quien nos está trayendo a Él es el Padre y el Espíritu Santo. Por eso el que viene a Cristo es recibido, porque nadie puede venir a Él si no le fuere dado por el Padre. Cuando hablamos entonces de el maná, estamos hablando de aquel que Dios ha provisto, que es superior a cualquier saciedad temporal, que es superior al maná del pasado, porque éste nos puede librar de la muerte. Nuevamente, este es un anticipo de lo que habría de hacer Cristo. Aquel maná en el desierto tipifica y prefigura la obra de Cristo viniendo a nosotros, saciándonos, librándonos de la muerte. Hablemos de una escena más, la séptima, carne y sangre. Ocurre aquí mismo en Juan capítulo 6. ¿sí? Estas dos escenas están traslapadas, conectadas una con la otra. Ellos comenzaron hablando de pan y Jesús está haciendo un contraste entre la comida que perece y la comida que permanece, ¿no? Les dice: trabajen. Nuevamente, no está diciendo que su problema sea el tener ambiciones o el tener intereses. Tú y yo tenemos intereses. Y el hecho de que Cristo nos haya rescatado no significa que dejamos de tener intereses. Ahora lo que pasa es que nuestros intereses han cambiado. Ya no buscamos las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Ya no nos deberíamos deleitar en la carne, sino que ahora andamos por el Espíritu. Ya no estamos en las tinieblas, pero ahora nos interesa andar como hijos de luz. ¿sí? Cristo no vino a borrar nuestros intereses, Cristo vino a transformar nuestros intereses. Por eso la vida cristiana es una transformación del entendimiento y de los deseos. Y en esa medida somos santificados. Entonces Jesús está contrastando el alimento perecedero con el alimento permanente. Y les dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Ok? Está hablando de pan, está hablando de maná. Y está hablando de resurrección y vida. Jesús le dice así, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero, en el día final. Esto es lo que está diciendo Jesús. Hay vida, hay resurrección para aquel que viene a mí. El pan de esta tierra te puede saciar solo temporalmente, pero yo te puedo dar vida en abundancia. E insiste en el versículo 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Hay que enfatizar esto, porque si te das cuenta dirás: pastor, estás redundando mucho en la vida eterna. No soy yo, es Jesús. Yo solo estoy citando el texto. Date cuenta que es Jesús el que habla una y otra vez de vida, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Parece que es importante para Jesús que quede claro: lo que te estoy ofreciendo es vida eterna. Hermano mío, comparado con eso, nada de esta tierra tiene valor. Comparado con eso, cualquier oferta que te haga el diablo, cualquier oferta que te haga el mundo, es una piltrafa de oferta, es nada, es estiércol. Es lo que dirá Jesús, es lo que dirá Pablo, cuando considera las cosas que tenía y que consideraba ganancia. Dirá: no, comparado con lo que Cristo es para mí, esas cosas son basura, esas cosas son estiércol. Porque finalmente, cuando comparas la ganancia que tenemos en Cristo con la ganancia que tenemos del pecado, no hay comparación. Pablo lo dirá: hermano, mira, solo considera la vida que tenías sin Cristo, aquella vida de esclavitud al pecado. ¿Qué ganancia había de eso? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que enfaticemos eso una y otra vez: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Es de lo que está hablando el nuevo pacto, el pacto de gracia y todo lo que el Señor ha venido anunciando desde el pasado. Vendrá alguien por el cual la serpiente será aplastada, que pondrá fin a la muerte y que hará que todas las cosas sean nuevas. Eso se está cumpliendo cuando Cristo aparece en la escena. Por fin, aquel que puede saciarnos, que puede librarnos, que puede hacer nuestro acceso al Padre, aquel que va a tomar nuestro lugar en la cruz, ha aparecido, y entonces tenemos esperanza.
Me encanta por eso la etapa de Adviento, la época de Adviento conmemora eso, que hay esperanza para el pueblo de Dios, que el pueblo que andaba en tinieblas de pronto vio que la luz resplandeció. Eso es Cristo Jesús viniendo a nosotros. Entonces Jesús está diciendo eso: yo les doy vida eterna, ocúpense por estas cosas. Versículo 44 de Juan 6: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente vemos lo perfecto que es el llamamiento de Dios para salvación. Es Dios quien nos lleva a Cristo, soy yo quien voy a Cristo. Bueno, no tenemos por qué escoger entre una de las dos son verdad. Tú vienes a Cristo. Mi padre no puede venir por mí a Cristo. Mis hijos no pueden venir por mí a Cristo. Yo tengo que venir por mí mismo a Cristo, pero el problema es que yo estoy muerto en mis pecados, que yo soy insensible a la voz de Dios. El problema es que yo soy incluso rebelde ante Dios. ¿Cómo puedo buscar lo que no deseo? ¿Cómo puedo pensar en mí como necesitado si estoy de hecho muerto? Y entonces es ahí donde opera el poder del Señor, que me da un corazón que entiende, que me da un espíritu que trae vida. Y entonces me doy cuenta que estoy en problemas, y entonces me doy cuenta de mi extravío y mi necedad y mi rebelión. Y Dios lo que hace es operar en mí un cambio, y por ese cambio puedo ir a Cristo. Y es la razón por la cual Cristo no me va a desechar, porque quien ha hecho este cambio para llevarme a Cristo es el mismo Padre. Por eso Cristo dice: mira, si el Padre te trajere, yo te voy a resucitar. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Luego entonces todo aquel que viene a Cristo es porque el Padre le está trayendo. Pero obviamente estamos hablando de algo que necesita evidencias. La evidencia de que el Padre me está trayendo a Cristo es que yo creeré en Cristo Jesús como quien Él dice que es, el Rey. Y por lo tanto yo seré un súbdito. Como quien dice Jesús que es el Hijo de Dios, y por lo tanto yo seré un adorador de este Hijo de Dios. Y si vivo diciendo que soy cristiano, pero soy súbdito todavía de mi pecado, y soy más adorador de los deleites temporales que de Cristo, no ha pasado nada. En realidad el Padre no me trajo a Cristo, en realidad me engaño. Tenemos que pensar en esto, y vamos a pensar mucho de esto cuando lleguemos a la materia de soteriología. Pero estamos hablando desde aquí, viendo a Jesús como aquel que asegura que todo el que le busque, todo el que le invoque, tendrá salvación, porque nadie puede hacer esto si no fuera Dios quien le está trayendo. Es perfecta la forma en que Dios opera su salvación. Estamos hablando de llamamiento eficaz, ¿sí? El Catecismo Menor de Westminster dice que llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual Él nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria, nos ilustra con el conocimiento de Cristo y renueva nuestra voluntad. Esa voluntad que antes se deleitaba en el pecado, en la miseria, en la corrupción y en las tinieblas, ahora es renovada, y la tiniebla y el pecado y la pudrición en realidad ahora nos causa pues desagrado. Empezamos a aborrecer las obras del pecado, empezamos a amar lo que Dios ama. De pronto la luz se nos antoja más, de pronto la santidad se nos antoja más. ¿Qué ha pasado? Que el Señor ha renovado nuestra voluntad y nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo, ¿sí? O Pablo diría, ¿no? Él obra en nosotros el querer y el hacer su voluntad. De eso está hablando Cristo, y vamos a hablar más de esto cuando estemos en soteriología. Pero aquí en este pasaje vemos cómo Jesús habla de saciedad, salvación, y esto siendo operado desde el corazón por medio de Dios. Es Dios quien nos lleva a Cristo. Nosotros venimos a Cristo solo porque el Padre nos ha dado la capacidad de venir a Cristo por su Espíritu Santo. Por eso podemos desear como niños recién nacidos el alimento espiritual. Nota que Pedro, aquí en Pedro, 1 de Pedro 2:2, habla en términos de alimentación también, que es de lo que está hablando Jesús en Juan capítulo 6. Alimentación. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y luego les dirá esto: coman mi carne y coman mi sangre. En un momento vamos a hablar de eso. Y Pedro habla en estos términos, ¿no? Deseen como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido no come tamales, no come carne, come solo leche, toma leche. El niño desea leche. De hecho, si no tiene su leche, llora. Y el niño solito encuentra la leche. Tú has visto una mamá con su bebé. El bebé no necesita un curso de
amamantamiento, no necesita un curso de metodología de la succión de leche. El niño de manera natural, por instinto, por así decirlo, busca la leche de su madre y se alimenta de ella. Tiene hambre. Un niño recién nacido tiene hambre. Un hijo de Dios debería tener hambre. Debe tener un hambre, pero no la clase de hambre que es saciada por cosas corruptas, sino por la leche espiritual no adulterada. En el contexto, Pedro está hablando de la palabra de Dios, que es por la cual vivimos y por la cual tuvimos un nuevo nacimiento. Así es que Jesús está hablando en términos de saciedad, términos de vida, y me sorprende que muchas veces Dios utiliza analogías de comida para referirse a cómo Él viene a saciarnos y a librarnos de la muerte, usando analogías de comida. Eso está pasando aquí. Jesús está pasando de la analogía de pronto del maná. En Juan capítulo 6 pasa a la analogía del pan y la carne. Mira esto. En Juan 6:51 dirá Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablando de pan. Estaba hablando del maná, que era el pan de Dios. Pero de pronto traslapa la escena o la imagen del pan, y ahora de lo que nos está hablando es de carne. Entonces, ¿es pan o es carne? Mira, es alimento finalmente. Pero hay una ligera variante ahora, porque habiendo hablado del maná, que era la imagen que ellos están invocando para pedirle a Dios, a Cristo, que dé una señal de autoridad y de poder para que crean en Él, está pasando del pan a la carne. Y entonces ya les dice: los voy a alimentar. Yo soy el pan que descendió del cielo y ustedes van a comer mi carne. Y traslapa ahora la imagen de la carne, la separa de la imagen del pan, y ahora junta la imagen de la carne con sangre. Eso es lo que dice el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Acaba de hacer algo muy interesante. Acaba de pasar de una escena que para los judíos era muy familiar, la escena del maná, a otra escena que también es familiar para los judíos, la escena de la carne y sangre. A lo mejor para ti, para mí, los términos carne y sangre son extraños porque no estamos acostumbrados a hablar de carne y sangre. De hecho, cuando leía en el pasado, cuando era niño, este pasaje, me daba pues una especie de extrañeza. ¿Por qué Jesús habla así? ¿Comer carne y sangre? Eso es raro. Pero no, para los judíos es bien claro de qué está hablando Jesús. Déjame lo ponemos así. Si tu mamá o tú mismo dijeras: vamos a preparar la comida, y estos son los elementos de la comida de hoy, ¿sí? Hojas de plátano y masa. ¿Qué vamos a preparar? Tú sabes qué vamos a preparar. Es parte de la gastronomía mexicana. Cuando ves hojas de plátano y masa, sabes que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer tamales. Tamales. Es claro, los elementos son básicos, los elementos ahí están. Tamales. Si nosotros viéramos que la comida de hoy va a ser a base de estos dos elementos, ¿sí? Bollos y carne molida, tú sabes que vamos a comer hoy. Hoy vamos a comer hamburguesas. Claro, le faltan ahí las papas, el refresco, le faltan ahí la lechuga y el tomate, pero con solo ver esos dos elementos, bollos y carne molida, es claro, habrá hamburguesas, porque estamos familiarizados con ese platillo. Aquí en Yucatán, los lunes, esto es lo que se come: frijol con puerco. Es una comida muy tradicional y por algún motivo es tradicional específicamente de los lunes. Entonces, cuando alguien pone su frijol a cocinar y va y prepara puerco, tú sabes, vamos a comer frijol con puerco, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de carne y sangre, para ti, para mí a lo mejor no es familiar, pero para un judío es bien claro de qué se está hablando. Hay una comida en particular, hay un ritual y una comida en particular que junta estos dos elementos, carne y sangre. ¿Sabes cuál es? Es la Pascua. La Pascua conjunta esos dos elementos de manera perfecta. Un judío entiende cuando decimos carne y sangre, hablamos de la Pascua.
Hablamos de ese animalito perfecto que tiene que ser degollado por el sacerdote. La sangre es derramada delante de Dios en mediación y la carne se lleva a la casita y nos la vamos a comer en una celebración de que Dios es bueno y que Dios nos extiende su misericordia, proveyendo el escape de la ira por medio de la muerte de un sustituto. Eso representaba la Pascua. Y por supuesto, para ellos era claro que nunca la sangre de esos animalitos era suficiente, porque tenía que repetirse cada año, a cada instante, cada vez que había pecado en el pueblo, cada vez que tocaba el día de la expiación, nuevamente más muerte, más muerte. Ellos sabían que esa sangre nunca era suficiente, pero disfrutaban de la misericordia de Dios y disfrutaban de aquella comunión que tenían. Por eso la Pascua es una celebración. Alguien murió en su lugar, un inocente murió. Aquella Pascua comenzó con la última de las plagas sobre Egipto. ¿Te acuerdas? Dios descendiendo para derramar sus juicios sobre Egipto, pero de alguna manera proveyendo para que del pueblo de Israel nadie perezca, y esa manera es la muerte de un sustituto. La sangre manchando la parte superior de las puertas señalaba que ya se había derramado sangre en ese hogar, y entonces el Señor pasaría de largo. Eso significa Pascua, ¿no? Pesaj significa pasar de largo. Así es que esto es lo que anticipaban aquellos corderitos, y es lo que viene a hacer Cristo por nosotros. Viene a derramar su sangre. Lo que está diciendo en este pasaje es: si no comes mi carne no tienes vida, porque mi carne es verdadera comida. Lo que está diciendo Jesús es: yo soy el que va a dar su vida por ti. Yo soy quien va a morir en tu lugar, y yo soy quien te va a saciar. Yo soy la Pascua finalmente. Por eso cuando nosotros celebramos la Pascua cristiana ahora, estamos celebrando eso, que el cuerpo de Cristo fue molido en nuestro lugar, que la sangre de Cristo fue derramada delante de Dios para que nosotros por ese perfecto sacrificio tuviésemos vida y redención. Es lo que celebramos todo el tiempo, que por la vida y la muerte de este hombre, muriendo en sustitución por nosotros, tenemos reconciliación con el Padre y podemos ser saciados. De esto se trata, entender la obra de Cristo. Por eso estamos hablando de Cristo en términos del pacto de gracia y de mediación. ¿Te das cuenta? Este es el gran rey, este es el hijo prometido a Abraham. Este es el Hijo del Hombre, a quien se le ha dado toda autoridad y toda potestad, viniendo a nosotros, muriendo en nuestro lugar, siendo la confirmación de todos los anticipos del pasado. Él es quien nos da acceso al Padre. No más el templo hecho de manos, es a través de Él que tenemos acceso al Padre. Y ahora somos constituidos en el templo de Dios. Él es aquel de quien la serpiente era símbolo. Todo aquel que mira a Jesús será salvo. Él es el maná en el desierto, anticipado en el desierto, que nos sacia y que nos puede dar vida eterna. Él es el Cordero sacrificado por medio del cual nosotros escapamos de la ira de Dios, y en el nombre de quien nosotros podemos celebrar. Si tú te das cuenta de lo que hay en Apocalipsis, al final de la historia es gente adorando y celebrando. ¿A quién? Al Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Todo en la eternidad será cuestión de dar gracias al Cordero, celebrar la victoria del Cordero, la misericordia del Cordero, el sacrificio del Cordero en nuestro lugar. De eso estamos hablando cuando hablamos de la obra de Cristo. Estas son las 7 escenas que íbamos a considerar. Creo que ya lo hemos hecho. Espero que, aunque haya sido de manera concisa, puedas tener un panorama de cómo el Antiguo Testamento prefigura, anticipa, tipifica a Cristo, y que este drama no se construyó en 2-3 escenas, no es una micronovela, es un largo trayecto el que se ha recorrido desde el Edén hasta el Calvario, y todavía siguen algunas escenas pendientes. Serán las más asombrosas de la historia, porque cuando Cristo vuelva ya no será en humildad, ya no será en humillación, sino con toda su gloria, y esperamos ser de los que celebran ese día. Asegurémonos de ser no de los que lamentan que ha vuelto el gran rey, sino de los que celebran y aplauden al Cordero que fue inmolado. Vamos a seguir hablando en el próximo video, ya no desde la perspectiva del drama, sino de la perspectiva de la doctrina. Vamos a subrayar alguna doctrina en particular, especialmente con el número 2. Recuerda, vamos en orden ascendente. Hablamos de Cristo como un mediador, y ahora vamos a hablar de Cristo en sus 2
naturalezas. Quedará pendiente para nuestra próxima sesión. Por ahora, pues, encarguémonos de terminar nuestras tareas, nuestras asignaciones, nuestras lecturas, y que el Señor nos bendiga y nos lleve a ser cada vez más admiradores de Cristo. Nos vemos hasta la próxima.